quedaron los zapatos blancos. Bueno, me gustaría que me acompañaran al libro de Romanos. Romanos, capítulo 7, versículo 22 al 25. Vamos a leer del 22 al 25. Bien. La palabra de Dios dice, escucho por ahí que las páginas todavía, ya estamos, ¿no? Bien, para que todos me sigan con la vista, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si inclinamos nuestro rostro, vamos a pedirle dirección a Dios por este mensaje para que nos dé entendimiento. Gracias Dios Padre por esta tarde que estamos aquí reunidos, Señor. Un buen grupo de jóvenes, Padre, para alabar y bendecir tu nombre, Señor Jesús. Abre, Padre, todas las mentes de estos jóvenes, Señor Jesús, que van a recibir ahora tu palabra, Señor Jesús, y úsame como un instrumento, Señor Jesús, para predicar tu palabra, Señor Jesús. En tus manos dejamos esto, Padre, y que todo sea para la honra y gloria tuya, Señor Jesús. Amén. Bien. El tema que voy a compartir con ustedes es la lucha entre las dos naturalezas. Pues como pudimos ver en la dramatización anterior, ¿no? Que la canción, bueno, y los chicos representaban de dos seres, ¿no? Decía, dos seres hay en mí que me quieren dominar. El uno va con Dios y el otro está muy mal, ¿no? Eso, el uno va con Dios y el otro está muy mal. Entonces él tenía una incógnita en que estaba luchando, ¿verdad? Entre dos seres que había. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y de qué seres está hablando? Pues nosotros cuando somos cristianos y aceptamos, ¿verdad?, a Cristo en nuestros corazones, pues tenemos dos naturalezas. Cuando no aceptamos a Cristo, ¿verdad?, tenemos una sola naturaleza, que es el viejo yo, el viejo hombre, la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza nosotros la tenemos desde que nacemos. ¿Por qué la tenemos? Porque es herencia desde que Adán pecó. Nosotros venimos acarreando esa herencia del pecado en nosotros, ¿no? Y cuando venimos a los pies de Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en nosotros nace una nueva naturaleza, ¿verdad? Un nuevo ser. Entonces, bueno, ahí es cuando las cosas cambian y nosotros, nuestra nueva naturaleza, tiene que presidir a nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces cuando nacemos de nuevo, nos preguntamos, ¿verdad? Siempre existe la pregunta de que uno dice, pero si yo acepté al Señor Jesucristo, ¿por qué siempre tengo deseos de pecar? ¿Por qué siempre Dios me manda tentaciones? Siempre tengo deseos míos de pecar. ¿Por qué Dios? ¿Será que Dios me está probando para que yo sea más fuerte? Y pues bueno, las cosas no son así, porque la tentación nunca viene de Dios. Y vamos a comprobarlo ahora aquí en la palabra en la Biblia. Si me acompañan al libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1, del 13 al 14. Santiago 1, del 13 al 14. Bien, la palabra de Dios dice en Santiago, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pues aquí la palabra de Dios en el libro de Santiago es muy clara, que nos dice que Dios no es tentado, ni tienta tampoco a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Quita la tentación? Tampoco.
lo que hace Dios es ayudarnos a superar esas tentaciones, ¿no? Y luego en la segunda parte dice, entonces, ¿por qué peco? Siempre existe la pregunta, ¿no? Entonces en la segunda parte de este versículo, en el 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces yo leyendo encontré la palabra aquí, concupiscencia, y me pareció interesante para poder buscar un sinónimo de esa palabra y poder entender más esta segunda parte del versículo, ¿no? Entonces yo encontré que concupiscencia significa malos deseos, ¿no? Entonces si cambiamos la palabra concupiscencia por malos deseos, vamos a leer en el 14, si ponen atención, diría, sino que cada uno es tentado cuando por sus malos deseos es atraído y seducido. Entonces aquí nos habla que nuestros malos deseos, nuestro viejo yo, nuestra vieja naturaleza, nos empuja a pecar, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace nosotros siempre querer caer en tentación, querer caer en pecado. Cuando los cristianos decimos que tenemos esa lucha, ¿verdad? No viene de Dios, ¿verdad? Sino de nuestro viejo ser. Si me acompañan de nuevo a Romanos, y vamos a ver qué nos dice Pablo en estos versículos, para poder entender un poco más. Me ha hecho un lío los papeles. Vamos a ver, regresamos a Romanos, ¿no? Y dice en el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí Pablo nos está hablando de nuestro hombre interior, nos está hablando de nuestro nuevo ser, de nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Que es la que nosotros, como expliqué antes, la que recibimos al aceptar a Jesucristo, ¿no? Y en el 23 dice, mas veo la otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo nos dice de nuestra vieja naturaleza. Entonces aquí en la Biblia dice que es cierto lo que yo estoy diciendo, no me lo estoy inventando, sino que aquí en la Biblia dice y me avala. Entonces él dice, ¿verdad? Que tenemos la lucha, ¿verdad? Con de nuestro nuevo espíritu, de nuestra nueva naturaleza, con nuestra carne. Bien. Pues yo les voy a contar a ustedes una anécdota, algo que me pasó a mí hace 10 años. Ahora tengo 25, de ese tiempo tenía 15. Cuando yo asistí a la iglesia, ¿verdad? Ya había aceptado al Señor Jesucristo en mi corazón, ya era nacido de nuevo, ya tenía mi nueva naturaleza en mí. Y bueno, yo asistía a la iglesia y siempre que asistía, iba solo por ir. Todas las veces. No entendía, sabía que iba a alabar a Dios, pero cuando llegaba, las alabanzas me gustaban porque así eran ahí movidas y a mí me gustaba la batería, cómo sonaba y todo eso, entonces ahí me gustaba. Pero cuando llegaba al punto que el predicador se subía y iba a dar el mensaje, ese era el momento más cruel para mí. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Anteriormente. No sé si se sienten identificados, que cuando el pastor subía o el predicador que le tocaba dar el mensaje, para mí decía yo, viene lo duro. Y me quedaba sentado ahí, ¿no? Y mis oídos se cerraban totalmente y no escuchaba ni siquiera una palabra de lo que él decía, sino que me quedaba yo ahí, miraba hacia el lado, miraba hacia el otro, hacia arriba, iba al baño, me lavaba la cara y volvía, luego iba a tomar agua y estaba ahí todo inquieto. Y luego cuando el predicador decía, bueno, pongámonos de pie que vamos a orar, yo me alegraba en ese momento, no porque iba a orar, ¿no? Claro, no, sino que era una señal de que el mensaje ya había acabado. Entonces cuando él iba a orar, yo oraba tranquilo. Bueno, no oraba, la verdad, soy sincero, no oraba, cerraba los ojos y escuchaba que dijera, están despedidos. Entonces iba afuera a la calle y que me iba yo, porque comer siempre me ha gustado, ¿no? No sé si se me notará. Entonces me iba a la tienda a comer y luego ya me encontraba con otros amigos y ya yo le decía, oye, ¿qué tal? ¿Y cuándo vamos a hacer una fiesta en tu casa? ¿Y qué tal? Y que lleguen las chicas. Todavía estaba soltero, ¿no? Estaba casado. Una aclaración. Decía, ¿y cuándo vas a llevar las chicas para que hagamos una fiesta? Y ya llegaba cigarrillos y todo. Ojo, siendo yo supuestamente un cristiano nacido de nuevo. Entonces en ese momento
yo digo, me puse a pensar y digo, yo en ese momento de mi vida, ¿qué estaba haciendo yo? Alimentando ¿qué? Mi vieja naturaleza. Tenía que hacer todo lo contrario, alimentar mi nueva naturaleza, mi nuevo ser. El que había nacido en mí tenía que alimentarlo para que creciera, ¿no? Pero en ese momento yo no, me dedicaba a alimentar mi vieja naturaleza. Pues les quiero comentar también otro ejemplo que a veces nos pasa más que todo a los jóvenes con respecto a los móviles, ¿verdad? Bueno, el mío no es tan moderno como el vuestro, que les veo que tienes unas pantallas enormes ahí, tienen todas las aplicaciones, bueno. Pero en cierto momento en el móvil a veces cargamos nosotros nuestra Biblia, cosa que no está mal, no estoy diciendo yo que es malo andar la Biblia en el móvil, pero hay un punto cuando el predicador nos dice, busquemos tal versículo en la Biblia. Y bien, nosotros atentamente vamos y decimos, como no ando Biblia, cojo el móvil, voy al móvil, pero en el momento que cojo el móvil, me cae ¿qué? El famoso WhatsApp. Antes era el Facebook, pero ahora el WhatsApp ha acabado con nuestra sociabilidad. Pues cuando estoy comiendo, estoy en el WhatsApp. Cuando estoy hablando con mi amigo, estoy con mi amigo y estoy con el WhatsApp. Así que ese WhatsApp nos ha hecho a nosotros mucho mal. Entonces, bien, cuando vamos a buscar el versículo de la Biblia, nos da un WhatsApp. Entonces, por naturaleza somos curiosos y lo leemos, ¿no? Ay, perdóname, Señor, voy a leer a ver. Y leo el WhatsApp y lo respondo rapidito. Y luego me cae otro y digo, ¿pero qué me habrá dicho? Y vuelvo a ver y digo, está buena la plática. Y me quedo hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el móvil? Nos distrae. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en ese momento? Alimentando nuestra vieja naturaleza. Porque nosotros deberíamos de hacer lo contrario, si somos cristianos. Dedicar ese momento, ¿verdad?, que tenemos para nuestra vida devocional, para alimentar nuestro nuevo ser, para alimentar, ¿verdad?, de la palabra de Dios lo que el predicador está diciendo, pero en caso contrario nos quedamos en el móvil. Y así pues podemos dar muchos ejemplos que nos pasan, ¿verdad?, cuando estamos con amigos, que decimos, bueno, yo voy el sábado a la iglesia, ya con ese día me vale, porque voy el viernes, porque voy el domingo, ya con un día me vale. Pero nosotros, si queremos crecer en Cristo y madurar en nuestra vida espiritual, debemos acudir a la iglesia, debemos leer la Biblia y debemos hacer, ¿verdad?, todo lo que el Señor quiere de nosotros. Y vamos a continuar leyendo, ¿no?, para seguir nosotros viendo qué nos quiere decir Pablo en este mensaje, ¿verdad? En el 24 él continúa diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Aquí Pablo dice, miserable de mí, pobre de mí. Él dice, ¿qué será de mí? ¿Verdad? Porque yo soy esclavo a esta carne, dice él, ¿verdad? ¿Quién me librará de la muerte? Pero él no se queda ahí, sino que él continúa en el 25 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y con esto concluye, ¿verdad? Y esto, al final de este versículo hay una contrariedad que tal vez no podemos entender, pero bueno, al inicio él dice, ¿verdad? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. O sea que da gracias a Dios que envió a su Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros y por nuestros pecados. Eso quiere decir en la primera parte, pero en la segunda parte, eso está fácil de entender. En la segunda parte del versículo, yo lo estuve leyendo y decía yo, pero ¿qué quiere decir aquí? ¿Verdad? Pero bueno, gracias a Dios me dio entendimiento para saber, ¿verdad?, qué es. Porque dice, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Hay muchas maneras de entender este versículo. Entonces vamos a ver lo que no quiere decir, ¿verdad? Lo que él no quiere decir. Pablo en este versículo no quiere decir que él ni nosotros los creyentes somos esclavos de nuestras pasiones, ¿verdad? Eso no quiere decir, ¿verdad? No quiere decir también, ¿verdad?, que hay que justificar el pecado y las malas acciones que cometemos, ¿verdad?
Eso no quiere decir que nosotros vamos a justificar nuestros pecados, porque decir, no, es que yo hago esto porque como estoy atado a la carne y tenemos doble naturaleza. No, eso no hay que decirlo, ¿no? No, porque yo hasta que vaya al cielo voy a ser santo del todo, ¿verdad? No, eso no quiere decir él, ¿verdad? ¿Qué quiere explicarnos él aquí, verdad? Él en primer lugar quiere explicarnos que realmente, sí es cierto, hay una lucha en nosotros entre dos naturalezas. Eso sí nos quiere dar a entender él, que hay una lucha constante, ¿verdad? Eso sí nos quiere dar a entender, ¿verdad? Que el deseo de la mente y del corazón del creyente es servir a Dios. Eso nos quiere decir que nosotros deseamos servir a Dios, pero que la carne, o sea, nuestra vieja naturaleza, se revela, ¿verdad? Eso quiere decir, pero al final logramos reconocer, ¿verdad?, que es por la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos andar en santidad y obedecer a la voluntad de Dios. O sea que si descuidamos esta comunión con Cristo, terminaremos siendo esclavos de nuestras pasiones y terminaremos sirviendo al pecado, porque esto es lo que nuestra carne desea. O sea que si nosotros no entregamos, ¿verdad?, nuestra vida por completo a Cristo, terminaremos siendo esclavos, ¿verdad?, de la carne. Entonces me gustaría compartir con ustedes, hay más consejos, pero quise ver los tres más importantes, ¿verdad?, para alimentar nuestra nueva naturaleza, para nosotros los cristianos, la nueva naturaleza, ¿verdad? Uno es alimentar mi nueva naturaleza, ¿cómo? Teniendo al menos 15 minutos que sea diarios para dedicárselos a Dios, ¿no? Leyendo la Biblia, escuchando alguna reflexión breve, escuchando alabanzas de Cristo. Entonces nosotros tenemos que alimentar esa nueva naturaleza de alguna manera, todos los días, ¿verdad? Al menos 15 minutos. Luego de eso, si creamos un hábito, pues se van a hacer 20, 30, media hora, y luego vamos a concluir una hora tranquilamente. Ya no seremos niños en nuestra manera de pensar, sino que iremos madurando poco a poco, porque no hay ningún atajo a la madurez, ¿verdad? No hay ningún atajo a la madurez, que por más años que lleve en la iglesia voy a madurar. No es así. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para así, de a poco, ir madurando. El segundo consejo que les voy a dar es huir de la tentación. Porque nosotros como cristianos no quiere decir que somos superhéroes en Cristo, ¿no? Que podemos vencer las tentaciones solo porque somos cristianos y podemos ir de frente a la tentación. Si yo soy tentado con el alcoholismo, ¿no? Si yo tengo problemas con el alcohol, que si me tomo una no paro hasta que me tomo 15 y termino borracho y termino diciendo tonterías, ¿qué debo de hacer? Evitar los bares y evitar las amistades que les guste tomar mucho, ¿no? ¿Verdad? Porque siempre todo es con medida, nada con exceso. Otra cosa, hay un tema que siempre a todos los jóvenes nos afecta, más que todo a los varones, ¿no? Que es el tema cuando nosotros nos dedicamos a ver pornografía, algunas revistas o algunos comentarios que no son de Dios, ¿no? Si tenemos problema con eso, ¿qué debemos de hacer? Evitar la tentación. ¿Cómo debemos de evitarla? Evitar tener tiempo nosotros a solas, de estar demasiado metidos en el ordenador. Entonces todas esas cosas debemos de minimizarlas, así nosotros estaremos huyendo de la tentación, ¿verdad? Y el tercer consejo es el mejor de todos: pedirle ayuda a Dios, ¿verdad? Pedirle ayuda a Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que pedirle ayuda a Dios para que Él nos alimente, ¿verdad? Y nos guíe y nos dé fuerzas para superarlo, ¿verdad? Y bueno, lo de hoy ha sido breve, pero espero que hayan entendido un poco sobre este tema de las dos naturalezas. Y para finalizar me gustaría compartir con ustedes un versículo que es ahí mismo en Romanos, nada más que en el capítulo 8, versículo 1. Para concluir, pues me gustaría compartirles esto, que aquí Pablo dice también: ahora pues, ninguna condenación hay en nosotros, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Inclinemos nuestro rostro para terminar. Gracias, Señor Jesús, por este momento que tú nos diste, Padre, de entender un poco tu palabra, Señor.
algo breve, Señor, pero espero que haya sido conciso, Padre, que haya llegado a los corazones.